Escuche esto, Emaús deriva de la palabra hebrea amat, que significa fuente termal o fuente caliente. Y Emaús, esta definición me gustó muchísimo. Emaús es una oportunidad de encontrarse con Jesús en una forma nueva. Es una oportunidad de encontrarse con Jesús en una forma nueva. Emaús, y se los voy a leer ahora más adelantito, relata la historia de unos discípulos que iban camino a Emaús. Emaús es un lugar, dice la palabra, que es una aldea, o era una aldea en aquel tiempo, donde aquellos discípulos iban. Pero esos discípulos no sabían que en ese camino o en esa caminata se iban a encontrar con Jesús. Amén. Entonces, Emaús, o de camino a Emaús, quiere decir de camino a un encuentro con Jesús. Amén. Amén. Y eso es a lo que usted y yo vamos a ir el próximo 18 de octubre, a tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos van a ir a nuestro congreso de jóvenes? ¿Cuántos? Levanten la mano. Amén. Y ese encuentro, y ese congreso de jóvenes se llama un encuentro con Jesús. Así que con esto queremos abrir camino e irnos preparando para llegar a ese encuentro. ¿Sabe? Para poder llegar a un encuentro con Jesús tenemos que prepararnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Verdad que sí? Para encontrarnos con Jesús tenemos que prepararnos. Si yo le pregunto a usted en esta noche, mi amado joven, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Tú qué me responderías? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué necesitas tú en tu vida? ¿Alguien quiere decir? No, nadie. Ninguno necesita nada. Dinero, dice Juan Diego. Todos necesitamos cosas en nuestra vida, ¿verdad? Aunque no quieran decir nada. Y tú me puedes decir, yo necesito dejar esto, aquello, lo otro. Yo lucho con esto, aquello, lo otro. Yo necesito pagar esto, aquello, lo otro. Amén. Yo necesito dejar esto, aquello, lo otro. Todos tenemos cosas. Pero, ¿sabe qué solucionaría a nosotros? ¿Sabe qué solucionaría a nosotros todas esas necesidades? Un encuentro con Jesús. Pero un encuentro no religioso, un encuentro verdadero. ¿Sabe? Un día de estos estaba leyendo un libro de nuestro apóstol Nahum Rosario, y él allí habla del anhelo que él tiene a estas alturas de su vida, de tener un encuentro cara a cara con Jesús. Usted sabe que alguien como Papá Nahum diga eso, o sea, uno, imagínense. Pero él dice, yo no quiero tener, él dice, yo he tenido muchos encuentros con Jesús, pero yo quiero un encuentro diferente. Yo quiero un encuentro real, donde me tope con Jesús cara a cara. Un encuentro que me cambie y me transforme para siempre. Y él dice, y ese es mi anhelo y mi deseo en este tiempo. Tener un encuentro real, no con ese Jesús religioso, no con ese Jesús que muchas veces nos habla, no, encontrarme cara a cara con Jesús. Y ese es un deseo que él tiene en el corazón. Y es un anhelo que él tiene. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes desean o anhelan encontrarse con Jesús? Pero de verdad, de verdad. ¿Sabes? Ese es un anhelo que nosotros debemos tener cada día. Cada día. Anhelarlo, desearlo. ¿Sabe? ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si usted se encuentra de verdad con Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Qué pasaría con usted? ¿Usted cree que usted seguiría siendo el mismo?
No es posible. No es posible. ¿Sabe? A mí siempre me ha fascinado la historia de Pedro en la Biblia. Porque Pedro no es el mismo de cuando él recibió a Cristo que cuando lo conoció. ¿Sabe? Y para Pedro conocer a Jesús verdaderamente tuvo que pasar un buen rato. Para Pedro conocer a Jesús realmente tuvo que andar con él. Y sabe, mi amado joven, y Jesús le probó el carácter. Pedro era, se los he dicho otras veces, como muchos de otra gente por allá en la China, coléricos, chichosos. Amén. Siempre me da risa porque cuento esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le apió la oreja a Malcolm con la espada? Ese era Pedro. Y después Pedro, por la revelación que él tuvo de Jesús, llegó a ser un hombre escogido por Dios a través de Jesús, sobre el cual fue establecida la iglesia aquí en la tierra. Amén. Así que usted no se vea como usted es ahora. Usted tiene que comenzar a visualizarse cómo va a ser usted cuando usted tenga un encuentro con Jesús, un encuentro real y verdadero. ¿Sabe? Yo le decía hoy, Señor, ¿cuánto necesitamos encontrarnos contigo verdaderamente? ¿Cuánto? ¿Sabe? Yo hoy decía, Señor, es tanto lo que nos falta, es tanto lo que necesitamos encontrarnos contigo. Pero para eso tenemos que estar preparados, mi amado joven. Amén. Lo que tú y yo necesitamos es un encuentro verdadero con Jesús. Un encuentro que nos cambie y nos transforme la vida por completo. ¿Sabe? En la Biblia, incluso en la Biblia podemos ver algunos ejemplos de gente que caminaron con Jesús, pero nunca tuvieron un encuentro real con Él. Nunca tuvieron un encuentro verdadero. ¿Sabe? Jesús, Judas, ¿cuánto tiempo anduvo con Jesús? ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Cuánto tiempo? Mi amor, ¿cuánto tiempo? 3 años. La más chiquitita respondió. 3 años anduvo Judas con Jesús. Y dígame una cosa, mi amado joven. ¿Usted cree que Judas conoció a Jesús realmente? ¿Ah? No lo conoció. ¿A qué voy con esto? Esto no se trata de cuánto tú vienes a la iglesia. Esto se trata de cuánto tú conoces a Jesús realmente. Si no nos damos a conocer a Jesús, mi amado joven, nuestras vidas no van a cambiar. Nuestras vidas no van a ser transformadas como necesitamos que sean transformadas. Amén. Y un encuentro con Jesús no es solo cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús. Tener un encuentro con Él es algo más profundo. Dígale al que tiene la par, dígale, es algo más profundo. Tener un encuentro con Jesús es algo más profundo. Claro, para tener un encuentro con Jesús primero hay que venir a Él. Hay que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero después tenemos que darnos a la tarea de conocerlo para poder tener un encuentro con Él. O sea que tener un encuentro con Jesús no es simplemente hacer una oración de fe. No. ¿Cuántas personas que las evangelizan en la calle hacen la oración de fe y ahí quedó? Esto va más allá, mi amado joven. Tener un encuentro con Jesús es algo más profundo. Es tener una relación verdadera con Él. Es buscarlo en todo tiempo. Es mantenerse en el camino correcto.
¿Sabe? Me llama la atención que en una versión de la Biblia, creo que es en Nueva Traducción Viviente, el título dice: de camino a Emaús. Antes de camino a Emaús, o sea, de camino a un encuentro con Jesús. Y sabe, aquellos hombres, aquellos discípulos, posiblemente ellos no querían ir a Emaús. Ellos estaban tristes, les habían matado a Jesús. ¿Ustedes creen que ellos querían ir? Pero ellos estaban yendo por obediencia al camino correcto, sin saber que allí iban a tener un encuentro con Jesús como nunca antes lo habían tenido. Amén. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús como nunca antes? Escuche esto: cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, no podemos volver a ser los mismos. Le digo algo, mi amado joven. Analícese cómo es usted ahora. 5 segundos. ¿Cómo es usted? Y si usted tuviera un encuentro con Jesús verdadero y genuino, usted no volvería a ser el mismo. ¿Verdad que no? Habría muchas cosas que usted dejaría. Habría muchas cosas que usted ya no haría. Habría muchas cosas que usted ya no necesitaría. Habría muchas cosas que usted ya no desearía. Incluso habría muchas cosas que usted ya no pensaría. Porque eso es lo que viene a ser un encuentro con Jesús en nuestra vida. Y como les decía ahora, mi amado joven, una persona puede pasar años en la iglesia. Puede pasar años y tristemente nunca haber tenido un encuentro real con Jesús. Porque eso no se trata de venir a la iglesia. No se trata de eso. Pero puede haber una persona que lleva poco tiempo de estar en la iglesia y haberse entregado con tanto amor y tanta devoción a Dios, que puede tener un encuentro más rápido con Jesús. Amén. Así que los motivo, mi amado joven, los motivo a que nos preparemos para tener un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro que nos cambie y nos transforme la vida por completo. Y vamos a leer la palabra en Lucas 24, 13 al 35. Y Karencita, me lo pones en la Biblia de las Américas, LBLA, por favor. Lucas 34, 13 al 35. Y pongan cuidado a esta historia, que es de la que les estaba comentando un poco. Lucas 24. Perdón, 24. Lucas 24, 13 al 35. Ajá. En LBLA. Cuando lo tengan me dicen amén. Ya está, ok. Dice: y he aquí, aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaban hablando allí? Estaban hablando de lo que había pasado. Habían matado a Jesús. Imagínense cómo podían estar. El verso que sigue dice: y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban ¿qué? Velados, para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante ¿qué? Triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén
que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él ¿qué? Era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio, y les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, escuche esto, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuándo qué? Cuando nos abría las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón? Dice. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 discípulos y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo le había reconocido en el partir del pan. De aquí sale la historia de Emaús, mi amado joven. Y aquí podemos ver la historia de estos dos hombres, los cuales dice la palabra que ellos iban tristes. Imagínense, habían conocido a Jesús y de repente ya Jesús no estaba con ellos. Se los habían arrebatado, se los habían quitado. Les habían quitado aquel en el cual estaba su esperanza. Aquel el cual ellos decían que era el Cristo. Aquel el cual había venido para darles todo lo que Dios les había prometido. Pero se los habían quitado. Imagínese usted ese momento. ¿Usted sabe cómo podían ir estos muchachos? ¿Cómo caminaría usted si le quitan algo que usted ama mucho? ¿Cómo andaría usted? Triste, bajoneado, con ganas de nada. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que aún así ellos, aún así se mantuvieron haciendo la voluntad de Dios. Aún así ellos fueron
donde les había dicho que tenían que ir. ¿A qué voy con esto, mi amado joven? Aún en medio de tus días difíciles, aún en medio de tristezas, aún en medio de que no quieras, si tú te mantienes en el camino correcto y yendo hacia donde Dios te dice que vayas, allí te vas a encontrar con Jesús. Amén. ¿Sabe? Caminar y hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto cuando las cosas no van bien, no es fácil. No es fácil. Caminar obedeciendo a Dios cuando todo pareciera que está al revés, es fácil. No es fácil. Dígale al que tiene a la par, pero es lo correcto. Y es lo que nos llevará a un encuentro con Jesús. Mi amado joven, no hay otra forma. No hay otra forma. Sin importar qué pase en nuestra vida, tenemos que mantenernos en el camino correcto. Sin importar que venga a nuestras vidas, tenemos que mantenernos en el camino correcto. Y que nada nos impida llegar a tener ese encuentro con Jesús que tanto necesitamos en nuestra vida. Porque yo no sé usted, mi amado joven, pero yo necesito un encuentro con Jesús. Amén. Le voy a dar 3 puntos rapidito, o 3 cosas que debemos hacer para poder llegar a tener un encuentro con Jesús. Número 1, tenemos que mantenernos en el camino correcto, como les venía diciendo. No hay otra forma. ¿Sabe? Qué triste es pensar que estuvimos mucho tiempo en la iglesia y al final, por no mantenernos en el camino correcto, nos alejamos y nos perdemos el encuentro con Jesús. Porque eso puede llegar a pasar. Así que, mi amado joven, si tú has estado pensando en desistir porque no ves avance, porque no ves que caminas, porque no ves respuesta, no lo hagas. Sigue caminando, que tarde o temprano te vas a encontrar con Jesús y allí todo va a cambiar. Amén. No te dejes vencer por las circunstancias. Sigue caminando. Dile al que tiene la par, sigue caminando. Número 2, quita todo velo que te impida ver el camino correcto. Quita todo velo de tus ojos que te impida ver a Jesús. ¿Sabe? Este mundo nos ofrece muchas cosas, las cuales nos velan la vista para no ver lo que Dios quiere que veamos. Este mundo nos enseña muchas cosas que no nos permiten ver a Jesús de la forma correcta. Este mundo nos enseña muchas cosas que no permiten que Jesús nos sea revelado. Este mundo nos está velando la vista para que no tengamos un encuentro con Jesús. Mi amado joven, tenemos que ser honestos. Este mundo nos está robando el encuentro que debemos tener con Jesús. ¿Sabe? Tanto ruido, tanta cosa, tanta basura, tanto teléfono, así es, Santi. ¿Sabe? Por estar viendo lo que no tenemos que ver, por eso no podemos ver a Jesús claramente. Esto es una realidad. Y podremos hablar 1000 veces de esto, pero si no tenemos una conciencia de ello, no vamos a poder ver a Jesús en nuestra vida. Amén. Y número 3, no permitas que tu corazón deje de arder a través de la palabra. Amén. Le dijo un discípulo al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Sabe? Cuídate, mi amado joven, de que la palabra ya no produzca nada en tu vida. Cuídate.
Cuídate de que la palabra ya no te estremezca. Cuídate de que la palabra ya no haga que tu corazón arda. ¿Sabe? El día que nuestro corazón deje de arder, aún escuchando palabra, eso es una alerta para saber que no nos estamos acercando a Jesús, sino que nos estamos alejando. ¿Sabe? Nuestro corazón tiene que arder cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sin importar cómo estemos. La palabra de Dios siempre va a ser la fuente inagotable para todo lo que usted y yo necesitemos, para todo. Si usted está triste, si está cansado, si está cargado, si está en necesidad, para lo que sea, la palabra de Dios es la fuente correcta. Pero asegúrate de que tu corazón arda cada vez que escuches la palabra. Que tu corazón arda cada vez que tú ores a Dios. ¿Sabe? Días atrás se me acercó una jovencita y ella es relativamente nueva. Y ella me decía: líder, ¿qué hago? Vieras que cada vez que yo me meto a orar, yo siento un fuego aquí en el pecho, me decía. Y me decía: ¿qué hago? Me detengo, me da miedo. ¿Sabe qué le dije yo? Ni se le ocurra. Más bien ore con más ganas. Eso es que tu corazón está ardiendo. Eso es la presencia de Dios en tu vida. Así tenemos que ser nosotros, mi amado joven. Cada vez que oímos la palabra, cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos, cuidémonos de caer en apatía y frialdad, porque eso es lo que este mundo quiere y eso es lo que nos está robando un encuentro con Jesús. Así que yo los invito, mi amado joven, que nos comencemos a preparar, porque yo sé que ese congreso de jóvenes va a transformar la vida de muchos de nosotros, pero depende del hambre y el deseo con el que nosotros vayamos a ese lugar.